Doy gracias a Dios por la grabación de este tema. Hemos estado estudiando en la Biblia acerca de la forma en que Dios ha hecho pacto con el ser humano. Hemos estado analizando desde la creación, después del diluvio, la- el pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto que Dios hizo con Sara. Y vamos a seguir estudiando algunas cosas más del pacto que Dios hizo con Isaac y el pacto que Dios hizo con Jacob. El pacto de Isaac y Jacob es el mismo pacto que Dios hizo con Abraham, solo que Dios, cuando Abraham muere y viene Isaac, lo hace con Isaac y después lo hace también con Jacob, pero es el mismo pacto. Pero quiero señalar otras cosas que estaban en juego y que están en armonía con el plan de la redención y con el deseo de Dios de salvar a la humanidad que había caído en pecado. Primero, Dios elige, Dios elige a Abraham. Antes de haber elegido a Abraham, Dios hace la creación, el ser humano se aparta de Dios, de la descendencia del ser humano, de los hijos de Adán y Eva, nacieron Abel y Caín, o primero Caín y después Abel. Abel muere, fue la primera persona, Abel fue la primera persona que murió en todo el universo, porque la muerte no existe en los lugares donde Dios ha creado y se han mantenido fieles a Dios. Fue en la tierra donde entró el pecado y Abel murió por ser fiel a Dios. Después vinieron los hombres, se multiplicaron, la historia que está en la Biblia, que hemos estudiado y que vamos a seguir estudiando algunas cosas que tienen que ver con esto. Pero Dios da a conocer el plan de la redención. Y de acuerdo con el plan de la redención, el Hijo de Dios iba a venir a la tierra, iba a vivir en la tierra, iba a enfrentarse a Satanás para lograr la liberación del ser humano que había caído en pecado. Esto lo hemos estado repitiendo muchas veces a través de nuestros temas, porque esto es bueno que quede en nuestra mente. Siempre es Dios el que está buscando la manera de salvar al hombre y buscar al hombre que se había perdido para que pudiera ser restituido otra vez en armonía con Dios. Pero cuando la tierra comienza a poblarse después del diluvio, poco tiempo después está la genealogía que habla acerca de los seres humanos que poblaron la tierra después del diluvio y cómo fueron surgiendo así las naciones. En ese tiempo, Dios tiene de los hijos de Sem personas que le siguen, que le obedecen, personas que quieren hacer la voluntad de Dios, porque poco tiempo después del diluvio, eso lo vamos a estudiar después, está en Génesis al principio, el ser humano se sigue rebelando contra Dios y va a hacer la torre de Babel. Lo dejamos aquí porque eso lo estudiaremos después. Pero siguieron los seres humanos viviendo en la tierra y entonces en este tiempo Dios va a elegir algo que es muy importante. Dios va a elegir personas en la tierra de los cuales, de los descendientes de esas personas,
iba a formar una nación. Esa nación que Dios iba a formar tiene que ver con Abraham, son los descendientes de Abraham, como Dios los eligió. Esos descendientes de Abraham no solamente iban a tener ya lo que Dios les señaló en el pacto que hace y lo que nosotros aquí vamos a estudiar también, el mismo pacto que Dios le promete a Isaac y después a Jacob, el mismo pacto que Dios hace con Abraham, porque Dios llama a Abraham, Isaac y Jacob como patriarcas de los cuales viene la nación que Dios va a fundar, la nación que Dios va a crear. Pero es importante porque de esa nación vendría la palabra escrita de Dios, o sea, las sagradas escrituras, lo que conocemos con la Biblia. Ellos serían los que traerían la Biblia en su mayor parte, casi toda la Biblia fue escrita por esa nación. Y más importante, y tan importante, pero más todavía, es que de esa misma nación iba a venir el Salvador del mundo. El Mesías, Cristo, el Hijo de Dios, iba a nacer como un miembro más de esa nación. Por eso Dios tiene especial cuidado en la selección de las personas de las cuales vendría esa nación, y esa nación fue el pueblo de Israel. Yo quiero, antes de analizar o de repetir los pactos con Abraham, eh, con Isaac y con Jacob, quiero señalar la forma en que Dios fue haciendo esta elección tan importante y cómo actuó Dios para traer a la existencia a la nación de los israelitas. Voy a comenzar para esto a hablar lo que está escrito en Génesis capítulo 11 y los versículos 27 en adelante. En este capítulo 11 se habla de esta genealogía de los patriarcas, de las personas que vivieron después del diluvio. Leo a partir del versículo 27. Dice, estos son los descendientes de Taré. Taré fue padre de Abraham, Nacor y Harán. Y Harán fue padre de Lot. Y Harán murió antes de su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Abraham y Nacor tomaron esposas para sí. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai y la esposa de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril y no tenía hijos. Llego hasta aquí en la lectura. La Biblia señala que la esposa de Abraham era estéril, no tenía hijos. La esposa de Nacor sí tenía hijos. Pero Dios llama a Abraham, a un hombre llamado a ser el progenitor de naciones y reyes, llamado a ser el padre, el ascendiente principal del pueblo de Israel, pero ese hombre, su esposa, era estéril. Estéril significa, como sabemos, ¿no? Ella no tenía hijos. ¿Cómo Dios
elige a Abraham y Abraham tiene una esposa que no tiene hijos, bueno, Abraham fue elegido por Dios, pero a la vez que Abraham fue elegido por Dios, Sara también fue elegida por Dios. Sara fue elegida por Dios para ser la madre, la progenitora de la nación israelita. Y eso ya nos está diciendo que cuando Dios hace las cosas, no las hace de acuerdo a como nosotros los seres humanos hacemos o pensamos, porque Dios tiene todo el poder y Él siempre hace lo mejor y de acuerdo con la voluntad de Dios. Desde un inicio, cuando Dios elige a Abraham y elige a Sarai, está eligiendo a personas que aparte de creer que Dios los estaba llamando, tendrían que ejercer fe esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. La fe era indispensable. La fe es indispensable porque nosotros los seres humanos tenemos que saber que para alcanzar la bendición de Dios, para alcanzar la gracia de Dios que se daría a través del plan de la redención, es necesaria la fe. Y Dios llama a Abraham y a Sarai para algo en lo cual tendrían que ejercer mucha fe en Dios. Y aparte de mucha fe en Dios, tenían que ejercer mucha paciencia sin desmayar la paciencia y la fe, esperando en lo que Dios iba a hacer. Desde un principio, ya Dios nos está enseñando en la Biblia, con esta lección de Abraham y de Sara, que todo lo que el ser humano va a recibir de Dios, que la palabra de Dios que va a venir de la descendencia de esta pareja, que el plan de la redención se va a cumplir a través de la descendencia de esta pareja, todos los que vayamos a recibir las bendiciones de Dios y vamos a alcanzar el plan de la redención y vamos a tener la vida eterna, tenemos que comenzar teniendo fe en Dios, aunque a simple vista no se vea la forma en que humanamente sea posible que esto se pueda realizar. Porque los seguidores de Dios estamos llamados a seguirle por la fe, no por lo que nosotros hacemos. Voy a terminar la lectura de, de este capítulo de Génesis 11 en el versículo 31 y 32. Dice, y Taré tomó a Abraham su hijo, a Lot hijo de Harán, y a Sarai su nuera, esposa de Abraham, y salió con ellos a Ur de los Caldeos para ir a Canaán. Llegaron a Harán y se quedaron allí. Y entonces está la vida que vivió Taré, que fueron 205 años, y murió Taré en Harán. Después de señalar esto, quiero hacer otro comentario con respecto a la elección de Dios de Abraham, hijo de Taré. ¿Cómo sale Abraham con Taré de Ur de los Caldeos y se asienta en Harán? ¿Cómo fue esa elección y cómo fue la vida de Abraham? ¿Qué virtudes
y qué defectos tuvo Abraham. Y eso lo vamos a rastrear también en Isaac y en la descendencia de Abraham. Porque queremos dejar plasmado aquí con este tema y a través de o desde este momento y a través de la elección de Dios se establece una batalla en la tierra que antes ya estaba establecido desde que el pecado entró, pero comienza una batalla entre Dios y el diablo, entre el bien y el mal, que tiene que ver directamente con las personas a las cuales Dios elige, la forma en que Dios iba a transformar en esas personas en una nación, todo lo que vendría a través de esa nación y todo lo que el diablo estaría haciendo para luchar contra Dios en esas personas, con esa nación y contra el plan de la redención que Dios había hecho. Hasta aquí llegamos con nuestro tema. Si te parece que es importante, interesante, compártelo con otros. Y vamos a continuar nosotros en nuestros próximos temas en este estudio que hemos iniciado.